En este video quiero hablarles un poquito acerca de lo que fue el sismo de Turquía y sobre todo por qué razón cayeron tantos edificios allí, en esa zona. Vi las cifras esta mañana y quedé un poquito preocupado, no solo por lo que está pasando en Turquía, sino también por lo que puede pasar aquí en Latinoamérica. Como sabemos, esta zona es muy proclive a tener sismos, tenemos una gran cantidad de municipios o ciudades en zona de amenaza sísmica alta o de sismicidad alta. Y también sabemos que en Latinoamérica las normas, si bien tenemos unas muy buenas, poco se respetan. Así que quiero que analicemos las cifras y veamos algunas fotografías de por qué razón se cayeron tantos edificios. Veamos las cifras. Tenemos 1.541 muertos hasta el momento de grabar este video. Lógicamente van a ir incrementando. 9.733 heridos. En total ya va prácticamente un estadio. Eso es una cifra inconcebible. 3.471 edificios colapsados hasta el momento. Como les digo, muy seguramente con el pasar de los días estas cifras irán aumentando. Ahora fíjense, si el COVID, que tenía una ventana de tiempo mucho más grande y logró colapsar los hospitales muy rápidamente, ¿cómo sería un sismo que tiene una ventana de tiempo muy pequeña? Lógicamente el colapso sería aún mayor. Y les decía, 3.471 edificios colapsados. Eso es una cifra que no se puede permitir ningún país perder. Prácticamente es el colapso de una ciudad completa. Es como si la bombardearan, por ejemplo. Las demás cifras fueron una profundidad de 17.9 kilómetros, incluso algunos dicen que fue de 10 kilómetros, es decir, prácticamente superficial. Es por eso que es tan destructivo. Luego tenemos una aceleración sísmica horizontal de 196 centímetros sobre segundo cuadrado. Para que se hagan una idea, la aceleración de la gravedad vertical es de 981 centímetros sobre segundo cuadrado. Es decir, esta aceleración alcanzó más o menos un quinto de esa aceleración de la gravedad. Si nomás, por ejemplo, nosotros estamos de pie y con un pequeño o ligero empujón logran desestabilizarnos, imagínense qué sería que a un edificio lo toque o lo excite más bien una fuerza de un quinto de la gravedad, pero en sentido horizontal. Prácticamente eso es la muerte para un edificio que no ha sido diseñado con normas de construcción sismo resistente. Para que se hagan una idea, un edificio que diseñamos para que sea sismo resistente lo estamos preparando para recibir alrededor del 70% de la aceleración de la gravedad, es decir, con un S/A de alrededor de 0.7. Puede ser más, puede ser menos. Lógicamente depende también del periodo de la edificación. Así que este dato es bien importante porque tuvimos un sismo de 7.5 en la escala de Richter. Y con esto respondemos a la pregunta que nos hacen muchas veces. Bueno, el sismo al que usted está diseñando, ¿a qué escala de Richter corresponde? No podríamos decir una escala exacta, ¿cierto? Porque depende también de la profundidad del sismo, en este caso fue muy superficial, pero noten que llegamos casi que a un 30 o 40% de lo que se diseña a nivel de sismo resistencia. Y veía también la entrevista de este reportero que por supuesto estaba haciendo su informe cuando llegó una de las réplicas lógicamente muy fuerte. Esto, chicos, es básicamente un 9 en la escala de Mercalli, es decir, cuando la gente se desespera, corre por sus vidas y las edificaciones están cayendo o terminando de caerse. Bueno, veamos algunas de las fotografías que más me llamaron la atención. Vi mucho edificio con mucha losa, mucha placa, elementos horizontales muy pesados, pero pocos elementos verticales que fueran funcionales. Por ejemplo, pocos muros de concreto y pocas buenas columnas en concreto. Tenemos en esta fotografía un edificio que cayó, pero adicionalmente y al lado un edificio que se sostuvo, logró sobrevivir solo porque Dios es muy grande, ya que vemos que tiene notables daños. Es una mampostería muy seguramente no reforzada. Noten también que primero los elementos del enchape de las fachadas están completamente destruidos, así como los muros de antepecho, es decir, los elementos no estructurales que son los primeros que salen a volar. Adicionalmente, noten que tiene muchos balcones, vi exceso de balcones por todo lado, elementos salientes
con muy pocas vigas buenas que los sostuvieran. En esta siguiente fotografía quiero que vean, aparte de toda la cantidad de bloques que hay, es decir, había mucho elemento no estructural en bloque de mampostería de concreto, pero no reforzada. No veo ningún elemento que tenga algún acero de refuerzo. También quiero que vean en el edificio que se sostuvo en pie a mano derecha. Si hacemos zoom a la parte donde se observan algunas columnas, vemos que hay una de las losas que tiene un espesor, me atrevería a decir, alrededor de 20-25 centímetros por ser generosos. Y podemos ver también algunas de las vigas que sobresalen horizontalmente, pero no veo unas vigas o un amarre sísmico en el sentido perpendicular a estas vigas que les comento. Así que muy seguramente ese edificio estará entre la lista de los colapsados. Si vemos más de la siguiente, de nuevo ratifica lo que ya les había comentado: mucho elemento horizontal de una gran masa, pero poco elemento vertical. De nuevo, muchos voladizos o elementos horizontales, pero pocas vigas que los sostengan. Y por supuesto, elementos o muros frágiles, y es por eso que se han presentado estos desprendimientos masivos de losas. Noten que en el muro que aún está en pie no se ve tampoco ningún elemento de reforzamiento. En esta diapositiva, un poco más de lo mismo, elementos no estructurales que han colapsado. Tengan en cuenta que tan solo con una deriva del 0.5% estos elementos ya empiezan a presentar daños considerables, y con una deriva del 1% de la altura de la edificación ya estos elementos prácticamente se pulverizan, como sucede en esta fotografía. Noten también en la parte central esta columna corta que se nos está generando con la llegada de los dos elementos de entrepiso. También tenemos esa losa en un espesor bastante bajo, diría yo que son alrededor de 20 centímetros. Incluso fíjense que los bloques, que usualmente tienen 19 centímetros de altura, son un poco más altos, así que podría ser menos, lo que quiere decir que no se encuentra ninguna viga de entrepiso y de nuevo ningún tipo de amarre horizontal sísmico. Y esto es mirándolo rápidamente. En una sola fotografía encontramos más de 3 errores. Esta edificación que estamos viendo básicamente falló por columna fuerte viga débil. Muy pronto les voy a subir un video en el canal para que ustedes lo vean, explicándoles un poco más al respecto, ampliando algo más la información, y les voy a mostrar también una hojita de cálculo de cómo podemos calcular esta relación columna fuerte viga débil y qué es lo que nos dicen las normas. En la fotografía vemos básicamente los entrepisos intactos, algo así como lo que sucedió con el edificio en Miami, que colapsó apenas el año pasado. No podemos ver ningún tipo de elemento vertical, apenas logro visualizar una columna, pero no estoy seguro en realidad si era columna o era un muro. De nuevo, muchos elementos no estructurales que han caído o han sido pulverizados por el peso y la gran masa de estas losas de entrepiso. En esta fotografía que vemos, quiero resaltar, aparte del chico que están rescatando, la altura de los elementos horizontales de entrepiso. Contamos con unas vigas o unos elementos de apenas o alrededor de 25 centímetros de altura, es decir, insuficientes a nivel de sismo resistencia. Tenemos algunas viguetas y lo que podría ser una viga sobresaliente de ese entrepiso. Digamos que en ese sentido podríamos pensar en que hay algún tipo de sismo resistencia, pero en este sentido perpendicular que podemos ver claramente, no veo que haya algún tipo de sismo resistencia presente. Quiero que noten adicionalmente los aceros que están sobresaliendo de la columna que falló. Estos aceros han sido cortados, tienen una longitud sobresaliente bastante baja, ¿cierto? Lo que quiere decir que no se rompieron con la falla de la edificación, sino que habían sido cortados así en la etapa de construcción. ¿Qué quiere decir eso? Que muy seguramente allí teníamos el traslapo de las varillas. ¿Qué sucede? Cuando tenemos esos traslapos en las varillas muy cercanos al nudo, no es lo ideal. Lo ideal es que estos traslapos estén en la zona media de la luz libre de la altura del entrepiso. Así que de entrada ahí tenemos otra de las fallas. Adicionalmente, como están todos cortados a la misma longitud,
quiere decir que los traslapos se encontraban al 100% o todos en el mismo punto, algo que hay que evitar siempre. Esta fotografía se me asemeja mucho a las edificaciones que encontramos en los barrios o las comunas de una ciudad de Latinoamérica. Noten que de nuevo tenemos un edificio que ha caído, rodeado de una serie de edificios que están por caer o que son muy vulnerables. Tenemos de nuevo muchos voladizos o muchos elementos salientes, pero también en donde encontramos muchos elementos muy pesados, ¿cierto? Muros en bloque. Este tipo de bloques de mampostería en la mayoría de los casos no se refuerzan y sí representan una gran masa para los elementos horizontales que los sostienen. Así que ya habiendo visto todas estas diapositivas, básicamente son más de lo mismo. Elementos que han caído por columna débil, por malas prácticas de construcción, falta de elementos sismo resistentes, poca disipación de energía en estos elementos, es decir, poco acero de refuerzo y poco confinamiento. Adicionalmente, muy malas prácticas constructivas en cuanto a los elementos no estructurales, que es lo que más víctimas dejan los sismos. Ahora solo nos queda preguntarnos qué va a suceder con Latinoamérica en un evento sísmico, porque ejemplos tenemos muchos. Este edificio, que prácticamente no tiene sismo resistencia en este sentido, y como ese edificio hay cualquier cantidad en esta comuna o en este barrio popular, presente en casi todas las ciudades de Latinoamérica. ¿Qué sucede? La persona que tomó esta fotografía en un evento sísmico muy seguramente presenciará una avalancha de mampostería o de estos bloques de arcilla que se le van a venir encima, porque prácticamente ninguna de estas edificaciones es sismo resistente, es decir, esos elementos son frágiles, ninguno cuenta con estándares adecuados de disipación de energía, muy cercano a lo que veíamos en las fotografías de lo que sucedió en Turquía. Y ni qué decir de todas estas construcciones que se encuentran en zona de amenaza por remoción en masa. Esa sí que es peor, porque en un evento sísmico toda esa gran cantidad de suelo puede caer y sepultar muchas edificaciones. Ahora pregúntense, chicos, ¿la edificación donde vivo es sismo resistente? ¿El techo que me está cubriendo en las noches es sismo resistente? Porque recuerden que este sismo sucedió en las horas de la madrugada. Así que puede suceder en cualquier momento, no solo en nuestros lugares de trabajo, también puede ser en nuestra vivienda. Bueno, eso es todo por el momento. Quería hablarles un poquito acerca de eso, hacer notar algunas de esas fallas en las edificaciones, ¿cierto? Las que vi a simple vista, lógicamente y muy seguramente hay muchas más. Chicos, no olviden suscribirse, dejarme un like, comenten todo lo que quieran aquí abajo, si me faltaron cosas, si muy seguramente me equivoqué en algún dato, porque los datos que hasta el momento tengo muy seguramente van a ir incrementando. Lógicamente la cifra de personas fallecidas, de heridos, va a seguir incrementando y por supuesto, viendo estas fotografías, la cifra de las edificaciones que van a fallar van a ser aún mayores. Muchas gracias por haber visto este video, suscríbanse, síganos en Instagram, activen la campanita de todo. Los quiero a todos, un abrazo, chao.